Dios dirá o las circunstancias lo marcarán. Por lo pronto sigo trabajando en esto que ha sido toda una decisión, impulsar la candidatura mía como intendente, una precandidatura, ¿no? En este caso, dentro de lo que estamos integrando hoy el Frente Renovador, acompañándolo a Gustavo Pose. Y esto realmente para mí ha sido importante. Soy un hombre que ha estado en la política, en la vida política del municipio durante muchísimos años, y me ha tocado tener responsabilidades de gobierno, y además formo parte de la comunidad a través de las organizaciones, más allá de ser un vecino, por supuesto, de toda mi vida en el barrio de Florida, pero bueno, con entusiasmo, y viendo un panorama en donde también, dolorosamente, hechos como los que nos tocan vivir, pero viendo la situación que uno observa a lo largo de los últimos tiempos, entendiendo la necesidad de que la política asuma otro nivel de compromiso y otro nivel de responsabilidad. La atomización de las referencias políticas, menudo favor que le hacen a, por ejemplo, querer producir un cambio. Aquellos que entiendan que los que gobiernan no lo están haciendo bien. Pero si del otro lado encontramos un arco opositor que esté tan fragmentado, francamente, podrá lograrse, como algunos piensan, que hasta en primera vuelta pueda llegar a seguir el oficialismo gobernando. Y yo en esto también tengo que hacer una reflexión. Si hay tantas cosas, o hay algunas cosas que pueden marcar las decisiones de aquellos que hoy tomaron de los distintos espacios políticos, definir ejes y de algún modo esos ejes programáticos para los cuales lograr coincidencias. Y si logramos coincidencias en esos grandes ejes, tenemos que pensar en que no podemos ir tan dispersos. Y esto lo digo sin ningún tipo de especulación, porque a veces inclusive un escenario de esos en lo particular no me favorezca. Claro, vos, o sea, ¿coincidirías con Gustavo Pose cuando planteó, por ejemplo, Macri y como presidente, Massa como vice? No, yo lo que te diría, coincido en cuanto a lo que dice Gustavo, más allá de cómo se integre esa fórmula. Coincido en cuanto a que Macri, Massa, el radicalismo, otros sectores de la política, si entienden que no pueden enfrentar a quien hoy está gobernando el país, y si consideran que quien está gobernando no lo está haciendo bien, si van fragmentados, le están haciendo el juego a quien gobierna. ¿Pero estás planteando una nueva alianza? Lo que estoy planteando es tal vez la creación de un espacio mucho más allá de la alianza. Porque si analizamos lo que fue la alianza, nos vamos a encontrar con que terminó siendo una juntada en donde evidentemente había menos encuentro que más encuentro. O sea, había una gran dispersión en cuanto inclusive desde lo ideológico. Pero si vos te pones a analizar la realidad que hoy nos toca vivir, hay muchas cuestiones de estas que han quedado y han pasado a un segundo plano. Porque el mismo Macri y el mismo Massa fueron aliados en la elección pasada. De Narváez hoy está de vuelta con Massa. Hay sectores del radicalismo que buscan aliarse con uno y con otro. Con lo cual te diría, en general, la verdad que yo no veo hoy tanta dispersión, porque lo que están cada uno de ellos está tratando de preservar o tratando de ser una mejor opción en una eventual disputa política. Me parece que cuanto más fragmentado se vaya, más se va a favorecer al oficialismo. Ahora, el problema es y esto es casi prácticamente geometría. La punta de la pirámide es una sola, no hay dos puntas de la pirámide. Seguro, pero vos fíjate que bueno, tal vez si hay un poco de grandeza, cosa que a veces no abunda, claro, y algunos están dispuestos a ceder, cosa que tampoco abunda, pero si entienden que hay un bien superior, tal vez podrán entender que se podrán someter a una instancia que pueden ser unos pasos generales en donde salga fortalecida una fórmula que represente por lo menos en una suma que no es 2 más 2, 4, pero sí en una suma que permita llegar a la elección de octubre con una expectativa cierta. Hay un detalle que no se tiene en cuenta. Para nosotros, los que vivimos y los que vamos a disputar desde un municipio, ¿qué tiene que ver en este caso con la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires no se somete a balotaje, con lo cual, el que gana termina siendo el futuro gobernador. Sí. Y para el destino de los municipios no es lo mismo. Te puedo garantizar. Pero además el que maneja la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires maneja prácticamente el 40% del país. Es un país dentro de otro país. Bueno, vos analizás, entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia tenemos la mitad. Con lo cual, la provincia no solo es la mitad del país desde lo electoral, sino que es un país en sí mismo. Claro. Y además, para la vida de los municipios, para el destino y para el futuro de los municipios, hay que producir un cambio profundo en lo que es la Constitución provincial. Una Constitución que quedó absolutamente anacrónica.
y donde evidentemente cuando muchos vecinos plantean y reclaman a quien tienen más cerca, que es el intendente, el concejal si lo conocen, que evidentemente también es una figura que ha quedado con un alto nivel de deterioro o de desdibujada, evidentemente hay muchas de estas cosas que no son resortes del propio municipio y que el municipio deberá reclamar y apelar a la instancia de la provincia. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen autonomías. Y si bien para algunas cosas yo les tengo un poco de miedo, en realidad, para otras son imprescindibles. Entonces, no perdamos de vista la provincia de Buenos Aires, de algo de lo que no hablamos, pero que está siendo gobernada por el mismo signo político en los últimos 25 años. Y evidentemente las cosas en la provincia tampoco están tan bien. Alberto, ¿vos vas a seguir acompañando a Gustavo Pose en ese camino? Sin duda, yo sigo acompañando a Gustavo. Creo que Gustavo es un hombre que ha demostrado capacidad de gestión, que es un hombre que tiene ideas claras y que además tiene ejemplos para mostrar. Y más allá de que en este caso por cercanía uno lo ha visto reflejado y nos resulta sencillo observar de lo que estamos hablando, ha tenido inclusive un salto de calidad en cuanto a su propio proyecto de gobierno en San Isidro. Un municipio que siempre fue muy parejito, un municipio en donde hubo mucha gente que gestionó y lo hizo bien, pero que él evidentemente le aportó y le dio esa diferencia que hace que hoy, por ejemplo, en algunos temas y en algunas materias esté a la vanguardia. Yo siempre pienso que si lográramos replicar gestión, en definitiva de eso hablamos, y que este municipio, lo gestionado por Gustavo, pudiéramos replicarlo en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, con sus particularidades, vuelvo a insistir, con sus particularidades, donde convive lo rural extremo, sí, el segundo cordón, el conurbanismo, como le dicen ahora, la pobreza más infame, pero si logramos replicar esa característica, ese modelo, en donde también se atiende al niño prematuro en un distrito inclusive como estos, pero que está recibiendo niños de distintos lugares de la provincia, evidentemente creo que podríamos llegar a tener una provincia que esté mucho mejor, que sea digna para ser vivida, porque lo que se ha perdido para muchos habitantes es eso. O sea, ahora, mucha gente que dolorosamente no ha sido como desconsiderada, y lamentablemente eso significa la vida de la gente, ¿no? Ahora, si Gustavo Pose concreta este rumor de pase al PRO, ¿vos qué haces? No, yo te cuento, lo que veo de Gustavo es que está planteando una construcción mayor y que alienta a que haya una mesa mucho más grande y que no vayamos fragmentados. Lo demás es futurología y no me puedo sumar a eso en cuanto a ningún tipo de comentario. Yo soy claro en cuanto a lo que planteo de lo que pasa en Vicente López, que no comparto. Una gestión que no me siento representado, una gran presión tributaria que reciben los vecinos de Vicente López y evidentemente un municipio que da para más y que dolorosamente está perdiendo mucho tiempo. Y mientras se sigue gastando mucho recurso en publicidad, en campaña publicitaria, en gran presencia en grandes medios, que sabemos que eso significa grandes erogaciones, por otro lado están faltando insumos básicos, cámaras que no funcionan y bueno, nos quedamos en meras promesas. Por eso espero sinceramente que prive el sentido común, que prive la razón, que cada uno sepa ceder para entender que hay un escenario mucho más grande que es el que tiene que contemplar la mayoría de los argentinos, y que nos pongamos los pantalones largos como para entender que ese es el mejor camino si es que realmente pretendemos disputar a quien gobierna hoy el poder a partir del año 2015, con todo lo que ello lleva implícito. Si no lo entendemos, bueno, probablemente cuanto más fragmentados lleguemos, seremos presa más fácil. Por último, en cortito de mi parte, le quería preguntar un poco la movilización popular que generó la muerte de Nisman, ¿cómo lo viviste en lo personal como ciudadano? Sí, realmente fue un hecho que nos sacudió a todos, ¿no? Y la verdad, yo en esto, la verdad, como decíamos fuera de micrófono, hay cosas de las que uno prefiere no hacer análisis porque no cuenta con más elementos que con los que la información nos está dando. Me parece que no es serio, no es responsable. No, pero es interesante porque siempre se cuestionaban las movilizaciones por cuestiones de bolsillo, ¿no? Estos van por la inflación, estos van por el dólar, y sin embargo en esta oportunidad... te digo, salió la gente así, surgió, y esto te demuestra también que estos elementos, a los que a veces se los vapulea, pero es donde a veces la gente logra manifestar, y además es su vaso comunicante, que puede ser las nuevas tecnologías,
han hecho que mucha gente se autoconvocara. ¿Qué es lo que terminó pasando? En la impotencia, en la bronca, en la desazón y sobre todo en lo que puede ser la desesperanza. Cuando ocurre eso, cuando uno pierde la esperanza, porque ¿qué en definitiva qué es? La esperanza es esperar qué. Pero cuando pasan estas cosas es como que te sacude y te lleva tal vez a las cuestiones más dolorosas. Y es lo que nos está pasando cuando vemos la fragilidad institucional, cuando vemos que hay gente que puede llegar a perder la vida y cuando observamos que el valor de la vida prácticamente no existe, entonces ocurren estas reacciones. Dolorosa, triste, en una gran impotencia siento como todos los demás y la verdad que anhelo que se pueda esclarecer cuanto antes, porque cuanto más se demore es peor. Y cuando digo es peor para todos, porque no me sumo al colectivo de lo mandó a matar fulano, mandó a matar a Miguel. No, francamente esto es de tal gravedad que uno tiene que ser muy prudente a la hora de analizarlo. Lo que sí les digo, esto nos hace mal a todos. Alberto, gracias por estos minutos, muy amable.